El día de ayer, Isaac Christopherson, creador y exdirector previo de Poppy Playtime, dio algunas declaraciones sobre la salida del capítulo 5. Aunque actualmente Isaac ya no trabaje con Mob Entertainment, siendo el capítulo 3 su último trabajo considerable en la saga, este mismo dijo algunas cosas importantísimas que retumbaron fuertemente dentro de la comunidad. Declaraciones que confirmaban algunas de las cosas que ya sospechábamos sobre este capítulo y que generaron un enorme debate en la comunidad, ya sea para bien o para mal, con respecto al desarrollo de este y un posible futuro capítulo 6. Es por eso que en el video de hoy he decidido aprovechar la oportunidad para hablar de todos y cada uno de los detalles clave que confirman que el capítulo 5 de Poppy Playtime sería su final. Sin nada más que decir que recomendarte que te suscribas al canal, ya que estos videos que hago sobre Poppy Playtime usualmente suelen tomar más tiempo del que uno piensa, y por ende me ayudaría muchísimo si te suscribes y dejas un comentario bonito abajo. Buenos días, tardes o noches, y comencemos de una vez. Para quienes no lo conozcan, Isaac es el creador original y o exdirector de Poppy Playtime desde el primer capítulo hasta el tercero. Él, junto con otros empleados de Mob Entertainment, renunciaron luego de la salida del tercer capítulo debido a desacuerdos aparentes de los que nunca hablaron. Sin embargo, ayer Isaac hizo algunas cuantas publicaciones tras la salida del capítulo 5 que dieron algo más de luz del por qué su decisión controversial fue tomada. Fuera para bien o para mal, Isaac explicó algunos detalles importantes que disgustaron a gran parte de la comunidad, aún más tomando en cuenta el debate abierto que existe sobre la necesidad de un capítulo 6. Cabe aclarar que habrán spoilers, así que atentos a esto. Diseño de 1006. Tal y como dije en un video pasado, parece que el prototipo 1006 siempre estuvo planeado para verse como un bufón, al menos por lo que explica Isaac, ya que su diseño, aunque haya sido un completo misterio durante años, estuvo dentro de la mente de los desarrolladores y artistas que trabajan para Poppy Playtime, el modelarlo de alguna manera como un bufón. La diferencia con el diseño actual es que el prototipo sería mucho más parecido a la estatua hecha por Catnap en el capítulo 3, con más partes de juguetes adheridas a su cuerpo en diferentes lugares, como las cabezas de Mommy Longlegs, Catnap y Dewey, además de un montón de crackpacks en su espalda que utilizaría para moverse y perseguirte. Tendría restos de carne humana y cuerpos humanos en sí mismo, y además de eso, siempre se planteó la idea de que él fuera Ollie, incluso desde Project Playtime. Las pistas de que él era Ollie fue algo que estuvo planeado casi desde el inicio, por lo que no es una decisión de último minuto como muchos piensan. Según Isaac, nunca terminaron su concepto por completo y no fue nada más que un boceto de personaje como tal. Además de eso, confirmó algunos aspectos clave interesantes sobre él como personaje, diciendo lo siguiente. Se suponía que era un personaje muy inteligente, hablaba con poca malicia y se centraba mucho más en la observación. Creo que la mayor diferencia en la escritura es que el antiguo prototipo nunca hablaba como si supiera que él era malo. Eso fue lo único que nunca entendió. Poppy Play Park. Isaac también comentó sobre Poppy Play Park, diciendo lo siguiente. Teníamos la idea de que hubiera un parque temático desde hacía mucho tiempo, pero los detalles al respecto eran muy escasos. Tal parece que el concepto detrás del parque de atracciones fue algo que estuvo planeado incluso por su creador original, pero nunca se llevó a cabo del todo y que no eran nada más que conceptos muy básicos. Tal parece que eso cambiará y ahora tendrá un rol mucho más crítico para futuros proyectos de Mob. Nuevos personajes. Isaac aseguró que algunos de los personajes que vimos en el capítulo 5 de Poppy Playtime son completamente nuevos, desde los Round-Side Outimals, Giblet y seguramente algunos más como Chum Chopkins. Son personajes que él no creó ni diseñó para el capítulo 5. Sin embargo, Lily Lovebraids parece que sí lo fue, siendo este un personaje que no tuvo nada más que conceptos preliminares bastante básicos, que no terminaron de llegar del todo, siendo esto una versión nueva, por así decirlo, de la idea original de Lily Lovebraids. Se suponía que ella originalmente se movería usando su cabello, de la misma manera que Doc Ock de Spider-Man. El final de la historia. Bueno, un detalle que parece más que obvio es que originalmente el capítulo 5 sí sería el final de esta historia. Confirmado por el mismísimo Isaac, la historia terminaría tras 5 grandes partes, y por lo visto es inseguro cuántas partes más podría haber de capítulos para Poppy Playtime. Lo que sí mencionó es que hay altas probabilidades de que Mob todavía pueda sorprendernos dándonos el final original que pensó su creador Isaac, pero que por los detalles que ha notado en esta historia no parece ser el caso. Según dice, el antiguo final de la historia de
de Poppy Playtime se ha ido, y gran parte de esto se debe a que obviamente Isaac ya no trabaja con Mob, ni su visión está siendo perseguida al 100%. Mencionó lo siguiente: cuando alguien te da una historia, es difícil llevar a cabo esa visión sin esa persona. Tiene más sentido incorporar a gente nueva con ideas originales. Además, el esquema que dejé era breve y necesitaba mucha más elaboración. Quizás acabes disfrutando aún más esta nueva historia. Lo que dijo Isaac en parte es cierto. La historia escrita por él no estaba finalizada del todo y no era nada más que un pequeño boceto. Mob amplió mucho más esa historia y le dio un giro que a mucha gente le terminó gustando. ¿Les gustó que se extendiera a un sexto capítulo o preferirían que hubiera terminado en el quinto? Los leo abajo en los comentarios. Harley Sawyer. Uno de los detalles más reveladores sobre este capítulo 5 es que nunca estuvo planeado el regreso de Harley. Aparentemente los planes originales de Isaac desde que creó la historia era que el Doctor no tuviera una segunda aparición en el capítulo 5. Tal parece que esos planes cambiaron luego de que él se fuera de Mob Entertainment, siendo así como tras su supuesta muerte en el capítulo 4, este reviviría para el quinto. Una idea interesante que nos gustó a todos, pero que nunca estuvo planeada que fuera así como tal. Además de eso, también agregó específicamente cómo sería su actitud antes de ser cambiada y cómo se jugaría su boss fight y o escenas durante el capítulo 4. En cuanto a la historia, recuerdo que te observaba y hablaba mucho durante el proceso. Al principio, visitabas su habitación la primera vez. Te ha estado observando desde el principio, controlando cada cámara, cada puerta. Chocó el tren, escuchas su historia y luego, con un truco, te enviaría a la superficie de la fábrica con Yarnaby. Te abrirías paso hacia abajo con garras y destruirías su gigantesca máquina pieza por pieza, de adentro hacia afuera, mientras él te suplica que pares mientras intenta matarte con su forma más pequeña. Mientras intenta intercambiarlo todo, te das cuenta de que este monstruo absoluto que fingía ser tan arrogante no lo es una vez que está realmente perdido, y él también lo comprende. Así, completa su arco argumental y marca el fin del reinado del Doctor. Originalmente su rol sí concluiría en definitiva en el capítulo 4, y según lo que expresa Isaac, tal parece que este mismo personaje tendría su propio desarrollo en esta parte de la historia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les hubiera gustado más que este fuera el final de Harley o les emociona más que haya regresado para el capítulo 5? Boxy Boo. Como detalle adicional, Isaac mencionó que originalmente se planeó que Boxy Boo tuviera alguna aparición especial en algún capítulo. Técnicamente la ha tenido en el capítulo 3 y 4, pero como tal jamás ha aparecido como un personaje importante o impactante en estos capítulos, quedando relegado a ser únicamente un antagonista genial para Project Playtime. Aún así, no se descarta la idea de que quizás y solamente quizás podamos verlo en un futuro. Player. Sobre Player, Isaac reveló algunas cosas interesantísimas que llamaron bastante la atención. Una de ellas es que originalmente no se tenía planeado darle un trasfondo demasiado grande a él, simplemente sería el jugador más, aunque conforme avanzaba la historia, tanto para el capítulo 3 como el 4, le dieron mucho más enfoque. Tal parece que sus ideas originales sobre Player son algo que nunca compartió con nadie, así que todo lo que está haciendo Mob Entertainment con él es algo completamente nuevo, por lo que sí, el Player que alguna vez pensó Isaac realmente nunca existirá, ya que son ideas secretas que jamás escribió o compartió con nadie, ni ningún otro equipo creativo. Y bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te gustaron las ideas originales planteadas por Isaac o piensas que necesitan un poco más de revisión? Te estaré leyendo abajo en los comentarios, ya que esto revela muchísimo sobre el desarrollo detrás del capítulo 5. Sin nada más que decir que saludar a nuestros capítulos 5 originales del canal, si no se me ocurrió nada más, Nightwolf17, un saludito, gracias por unirte. Diego 2704, Sujiya Sokovia, Ibidomi, Calypso Senpai, y de Mr. Técnico 3472. 1006 gracias. Sé que debería subir más videos exclusivos, pero no sé si han notado que estoy subiendo literalmente un video diario. Y sí, eso me está consumiendo lentamente, pero cuando las cosas se calmen un poco, prometo subir algunos videos largos exclusivos. Solo pido paciencia, muchachos, y agradezco de antemano que la tengan. Su colaboración permite que este canal siga creciendo. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.